Buenos días. Tenemos con nosotros al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y vamos a hacerle un poco una entrevista en profundidad. Así que bienvenido a Diario de León. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar porque tras el Consejo Interterritorial de Salud, usted ha dicho que este verano será especialmente duro en Castilla y León por la falta de profesionales sanitarios, sobre todo en la atención primaria y en la atención hospitalaria. ¿Cómo se está afrontando esta situación y, sobre todo, para nosotros, cómo va a repercutir en León? Bueno, efectivamente, los veranos, habida cuenta de que no hay posibilidad apenas de sustitución, porque no hay número suficiente de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, siempre son difíciles y además Castilla y León, muchas zonas de la comunidad, son zonas receptoras de gente que vuelve a pasar el verano y eso pues suele agravar un poco las circunstancias. Además, en el verano es importante también los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, pues tienen parte de sus vacaciones o todas sus vacaciones. Y eso siempre es así. Este año además es un año más complejo porque los residentes de medicina familiar y comunitaria, que generalmente todos los años se puede contar con ellos ya como licenciados especialistas, este año, por mor de ser la promoción que entró en el año 2020, el año del COVID, no salen en mayo como salen habitualmente, sino que van a salir en septiembre. Y esto pues va a agravar o puede agravar notablemente, sobre todo de situaciones imprevistas, como pueden ser alguna serie de otra serie de imprevistos que puedan surgir en la plantilla. ¿Esto qué va a ocurrir? Bueno, pues tanto en León como en el resto de la comunidad se ha intentado el tener un plan de contingencia que permita cubrir la mayor parte de la asistencia sanitaria tal y como se venía cubriendo, con el esfuerzo de los profesionales, al cual quiero agradecer el esfuerzo de esos profesionales. Pero siempre estamos al albur de que pequeñas incidencias pues puedan llevarnos a tener que hacer una reorganización de la asistencia dentro de cada zona básica. Es decir, que este verano es más grave precisamente porque no tenemos ese pequeño colchón que teníamos con los residentes que ya han acabado la residencia. El Ministerio de Sanidad insiste en que en ningún caso se podría acortar el periodo de residencia de 2000, que usted ha mencionado, para que actuaran como especialistas, porque esto podría quebrantar la ley y frente a esta propuesta ustedes han defendido el planteamiento contrario, que se puede tirar de ellos rebajando la nota de corte. Vamos, el planteamiento que nosotros hemos tenido con respecto a los médicos internos residentes de cuarto año, que acaban en vez de, como digo, en vez de en mayo, que acaban en septiembre, ha sido siempre respetar su programa docente. Pero este programa docente permite que en el último año de su residencia, tanto en medicina familiar y comunitaria como en otras especialidades, tengan un periodo de autonomía en el cual puedan, de un modo autónomo, pasar, digamos, consulta o hacer las actividades propias de cada especialidad. Nosotros sí que nos hemos puesto en contacto con ellos para que dentro de ese periodo de autonomía, siempre con la supervisión de otros especialistas, es decir, lo que no se puede hacer es dejarles solos, pero siempre con la supervisión de otros especialistas, por ejemplo, en un centro de salud o en un consultorio grande o en el hospital, dependiendo de la zona donde tengan su formación, siempre con el apoyo de un especialista puedan tener esa cierta autonomía. Eso lo dice su programa y en estos 2 meses, que además son 2 meses lo que el programa permite tener esa autonomía, pues lo que vamos a hacer es hacer uso de esa capacidad que tenemos, siempre hablándolo con ellos previamente y siempre ofreciéndoselo de modo voluntario, el que puedan trabajar y ayudarnos. Sí, están empezando. Pues yo creo que una buena parte de ellos puede estar dispuesto, sí. Están manteniendo contacto con ellos y hasta ahora las noticias que yo tengo es que, bueno, pues una buena parte de ellos sí que estaría de acuerdo. Que, por ejemplo, para León ha sido muy bueno, 2000, 68. Sin embargo, la comunidad autónoma sufre como una falta de interés por estos futuros médicos para llegar a León. No sé si ustedes se plantean alguna alternativa, algún proyecto, algo para captar su interés. Tengo que matizarle algo. El número de residentes que han llegado este año a Castilla y León, es decir, una vez aprobado el MIR, los que han llegado a Castilla y León,
ha sido bastante, hemos cubierto una proporción bastante importante de las plazas. En hospitalaria creo recordar que si no es el 100%, debe de ser prácticamente el 100%, y en atención primaria se ha cubierto aproximadamente el 70 y tantos, 80% de las plazas. Y es en sitios muy concretos de la comunidad donde no se ha cubierto. Hay otros sitios que sí se han cubierto, incluso el 100% de las plazas. Y pienso en una provincia como Ávila, por ejemplo, donde se han cubierto el 100% de las plazas. Entonces, en estos sitios muy concretos, pues a veces es difícil que los profesionales quieran ir. ¿Por qué tenemos esa capacidad por qué tenemos esa disminución, digamos, en el porcentaje? Porque somos la comunidad que más plazas sacamos el 100% de las plazas de atención primaria a concurso. ¿Por qué? Porque pensamos que todas las administraciones públicas, incluido, y ahí deberíamos también de incluir al Ministerio, debe hacer todo lo que está en nuestra mano para intentar que la mayor parte de médicos puedan formarse. Y nosotros hemos sacado toda la capacidad docente, el 100% de las plazas que tenemos acreditadas en atención primaria, para ofrecerlas a todo el que quiera venir a formarse. Podríamos sacar menos plazas y tener un porcentaje mayor de cobertura. Claro, hay zonas, como le digo, hay unidades docentes que por su situación geográfica o por alguna situación especial pues pueden ser menos atractivas. Pero realmente, ya le digo, en hospitales prácticamente yo voy a decirle que tenemos el 100% de cobertura, y en muchas zonas de la comunidad también tenemos el 100% de cobertura en atención primaria. ¿Cómo se pueden hacer más atractivas esas plazas? Pues yo creo que parte mucho por el conocimiento de algunas zonas que tienen un aspecto mucho más rural que otras y que no son conocidas por la gente, y creo que la gente lo que no conoce no lo valora. Pero yo creo que la formación es muy buena, así nos lo indican en la mayoría de unidades docentes, y eso hace que tengan un porcentaje de cobertura importante. Yo creo que tenemos que incidir en el conocimiento de esas unidades que no se acaban de cubrir. ¿Cómo vamos? Pues yo creo que es aproximando. Yo creo que con el tiempo también son unidades que se han vuelto a crear recientemente, como pueden ser la de Miranda de Ebro y la de Aranda de Duero, que tienen 7 y 8 especialistas cada uno, con lo cual suman un número importante de especialistas en formación, y yo creo que hay que dar a conocer esas unidades al global, y que son unidades en las cuales la formación de medicina familiar y comunitaria puede ser tan buena como otro cualquiera. ¿Y cómo son? Bueno, vamos a ver. Las zonas de difícil cobertura requieren, de hecho, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox han presentado en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley precisamente mejorar esas condiciones para poder cubrir las plazas de difícil cobertura. Esa proposición de ley, que está pendiente del debate parlamentario, por supuesto, y de que se mejore, que precisamente es una buena opción que la hayan presentado los grupos parlamentarios para conseguir una mejora de esa proposición de ley, pues realmente lleva añadidas pues incentivos desde el punto de vista económico, incentivos desde el punto de vista, incentivos desde el punto de vista de carrera profesional, incentivos desde el punto de vista de formación, es decir, no solamente económicos. Los económicos por sí solos pueden ayudar, pero por sí solos no serían capaces de resolver el problema. Luego, confiamos que esa proposición de ley, que tiene que pasar todavía por las Cortes, pueda venir a ayudar a ese tipo de plazas que pensamos puedan cubrirse, algunas de ellas, pues con ese tipo de incentivación. Evidentemente. Pues necesitan una atención muy diferenciada y una atención pues con mucha más demanda, claro, de atención. Entre a esta datos, no sé cómo Bueno, nosotros desde el principio de la legislatura teníamos la certeza de que las listas de espera que tiene Castilla y León no eran asumibles. Es decir, no se podíamos tener 144 días de demora media global en la comunidad para las intervenciones quirúrgicas, y no podíamos tener casi 100 días de demora media en las consultas externas. Es decir, esto no es asumible.
Y desde el primer momento pusimos lo que hemos llamado un plan de choque, pues un plan de choque, además, pues intentando tocar los 3 puntos en los que se basa la lista de espera. En primer lugar, es volver a tener unos rendimientos óptimos de la jornada ordinaria, tanto de quirófanos como de consultas, como de pruebas diagnósticas. Durante la pandemia es evidente que estos rendimientos óptimos han bajado, es decir, nuestro rendimiento de producción en cada uno de los ámbitos pues había bajado y ya se está recuperando. Prácticamente podemos decir que está prácticamente en niveles prepandemia. Ese es un punto a tocar. El segundo punto a tocar fue en aquellos servicios que de modo voluntario e incentivado quisieran trabajar en mejorar lista de espera por las tardes, con la famosa peonadas. A mí me gusta mucho más llamarlas autoconcierto, es decir, concertamos con nuestro propio personal el que hagan esa actividad. Pero eso, claro, eso lleva consigo una voluntariedad por parte de los profesionales. Y, en tercer lugar, hemos activado y reactivado concierto con la sanidad privada, incluso con concierto marco, que es mucho más, acuerdos marco, que es mucho más fácil de gestionar por parte de los centros, para que todos aquellos pacientes que de modo voluntario se les ofrezca y quieran intervenirse en los centros privados, pues puedan hacerlo. Realmente, bueno, pues además en el año pasado, en el año 2023, hemos tenido un aspecto importante, y es que hemos tenido la más alta demanda quirúrgica. Se ha aumentado el 7% en un año la demanda, la entrada de pacientes en todo el atasco, para entendernos, que hemos sufrido durante la pandemia. El año pasado se ha aumentado muchísimo la demanda quirúrgica, se ha aumentado menos, pero también se ha aumentado la demanda de consultas externas en casi un 1%, y se ha aumentado la demanda de pruebas diagnósticas en otro 7%. Con lo cual, el año pasado ha sido muy duro, y aún así Castilla y León, en el segundo semestre de 2023, ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha bajado la lista de espera, con un 6%, mientras que la media nacional ha sido de una subida del 7%. Es decir, esa misma demanda que estamos sufriendo aquí la sufre la mayoría de las comunidades autónomas, y realmente se ha puesto el poder poner a disposición todos los aspectos para mejorar la lista de espera, pues nos ha hecho que fuéramos la segunda comunidad autónoma que más había disminuido la lista de espera en los 6 últimos meses del 2023. Pues porque mira, hay algunos estudios que nos dicen que realmente durante la pandemia se han acumulado más de 2 millones de personas en el país que no han accedido con la suficiente agilidad a las intervenciones que no eran vitales, o a las pruebas diagnósticas que se podían aplazar, y claro, pues eso ha empezado a entrar durante todo el año 2023. En León estamos un poco pendientes de la ampliación de la unidad de reanimación, con la licitación. Bueno, ya está la licitación del proyecto. ¿Cómo repercutirá esto en la organización del hospital durante las obras y también después para la atención al paciente? Es una obra ambiciosa. Cuando llegamos a la consejería había un proyecto de ampliación, que nos pareció mejorable. Y nos hemos metido a hacer un proyecto más alto. Ese proyecto lleva consigo la mejora no solamente de las camas de UCI. Se van a mejorar en 12, si no me equivoco, el número de puestos de UCI que va a tener la unidad, sino que nos permite aumentar también en 4 las camas de reanimación sobre las anteriores. Es decir, se va a sacar la unidad de reanimación de donde estaba, ¿sí? Se va a aumentar la UCI en esa zona y se va a llevar a otro sitio. Ese movimiento lleva consigo mover otra serie de estructuras de servicios hospitalarios, y vamos a aprovechar el movimiento para mejorar también las consultas de dermatología y de endocrino, por ejemplo. Entonces, todo esto nos ha retrasado un poco más de lo que quisiéramos el poderlo hacer, pero creo que lo que vamos a tener es una mejor solución durante las obras. Cualquier hospital en obras, y más en zonas críticas, como pueden ser la reanimación o como puede ser la UCI, pues va a tener una serie de distorsiones del funcionamiento sobre lo habitual, pero bueno, los servicios hospitalarios y los servicios de gestión hospitalaria están acostumbrados a trabajar en estas circunstancias, y aunque no es cómodo, se hace, y yo creo que la mejora para los usuarios va a ser importante. Por supuesto, León va a contar con un número de camas de UCI acorde a la población que tiene, va a contar con un número de camas de reanimación
acorde a la entidad quirúrgica del hospital y creo que se van a mejorar servicios, consultas y servicios hospitalarios, que yo creo que va a ser un beneficio importante para los leoneses. ¿Hay algún plazo de cuándo podrá finalizar o cuándo podrá estar listo? Yo creo que esto puede estar alrededor del año 2026 terminado todo. O sea, en marcha, ¿no? Está en marcha, sí, bueno, está, te lo he dicho, o sea, está el proyecto. Tras la claro, una vez que tengamos el claro. proyecto, se licita y vamos a intentar hacerlo en el menor tiempo posible. Pero los trámites hay que cumplirlos y sobre todo la ley de contratos nos lleva a una serie de tramitaciones que tienen el tiempo que tienen. ¿Y tienen alguna previsión más o algún proyecto para mejorar las instalaciones del Hospital de León? Bueno, el Hospital de León durante el año 2023 y 2024 ha sufrido una importante mejora en cuanto a la tecnología. Es decir, se han invertido 11 millones en el 23 y se van a invertir 10 millones a lo largo de 2024 y, de hecho, hemos mejorado todo el parque tecnológico, como por ejemplo un tercer acelerador lineal. Se ha puesto en marcha también el PECTAC. Creo que es un avance importante para la población de León, del área de salud de León y del Bierzo, el poder tener un PECTAC en León, porque aumenta mucho las posibilidades diagnósticas en un tema tan sensible como es el cáncer. Es decir, que estamos teniendo temas importantes. El tema de la obra de la UCI, un tema de enjundia, y por supuesto vamos a traer más tecnología. Vamos a traer más tecnología, como por ejemplo temas como la instalación de exoesqueletos en el servicio de rehabilitación. Es decir, sigue el Hospital del Bierzo, de León va a seguir teniendo su desarrollo, por supuesto, y por supuesto no va a quedar atrás en tecnología y, si es necesario, acometer cierto tipo de obras que mejoren la situación del hospital, pues las acometeremos, como es el caso de la ampliación de la unidad de cuidados intensivos. ¿Y en el Hospital del Bierzo? Pues el Hospital del Bierzo es un hospital que tiene una situación pues compleja, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales. Tenemos serias dificultades para cubrir algunas especialidades, en este caso la oncología o la cardiología, pero siempre hemos dicho una cosa, que la población del Bierzo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, se le va a dar el servicio sanitario en el Bierzo. Nuestra obligación como miembros de la Consejería de Sanidad es ofrecer la asistencia sanitaria en todo el territorio, y el Bierzo es un área sanitaria, es un hospital de área sanitaria, son 125.000 tarjetas, si no me equivoco, sanitarias las que hay que atender, y por supuesto se le va a dar asistencia en el Bierzo, sí o sí. Agradezco la colaboración de muchos servicios hospitalarios de otros hospitales, sobre todo los hospitales grandes, que están colaborando con el Bierzo, y esperemos que con la entrada en vigor de la normativa, de la proposición de ley, podamos hacer que las condiciones de trabajo a los profesionales en el Bierzo pues puedan ser más atractivas, porque evidentemente del desarrollo de esa ley, las plazas que no se cubren en el Bierzo van a estar consideradas como plazas de difícil cobertura, lógicamente. Entonces, que puedan tener ese beneficio que esperemos que proporcione la ley. Hablábamos al principio de los problemas en las zonas rurales, del aumento de población en verano. Este año, ¿cree que habrá problemas? De momento está siendo un año tranquilo porque no hay muchas protestas como últimamente. Entonces, no sé qué previsiones hay. Bueno, vamos a ver, las previsiones hemos dicho, yo dije, cuando hablamos del plan de contingencia veraniega, dije que el objetivo de la Consejería y de la Gerencia Regional de Salud era no cerrar ningún centro de salud y mantener la asistencia sanitaria todo lo posible en los consultorios locales, dentro de la normativa de la orden del año 1991. Evidentemente, le he dicho antes otra cosa que hay que tener en cuenta, es decir, eso siempre y cuando no surjan incidencias. Claro. El problema es que la capacidad de reacción ante las incidencias no existe, porque no hay capacidad de contratar. Pues no hay sustitutos en bolsa, y luego no hay capacidad de contratar. Y como he dicho, en caso de que se den esas circunstancias, tenemos preparado planes para concentrar más la asistencia en lo que se resuelve la incidencia, y hemos hablado de transportar a pacientes de su consultorio a un consultorio más grande o al centro de salud. Es decir, nuestra intención es que, si no suceden incidencias, poder tener la asistencia dentro de lo que se da de modo habitual. Hemos abierto también consultas por la tarde, se mantienen consultas por la tarde para evitar que la demora crezca. Es decir, se han dado pasos
en la línea de intentar suplir esta carencia de profesionales que es, por desgracia, a nivel nacional, y que le hemos dicho muchas veces al Ministerio que nos provea de los profesionales necesarios. Le hemos dado ideas al Ministerio para lo que hacer, pero los últimos 6 ministros de los últimos 6 años del Gobierno Sánchez han hecho caso omiso a lo que se les ha ofrecido y ni siquiera han cumplido lo que se pactó mucho antes de llegar yo de consejero en el año 2018 para flexibilizar acreditaciones docentes y para hacer otra serie de medidas que ya en 6 años habrían tenido un efecto. Aquí en León insistimos en solicitar la Facultad de Medicina que solventaría, ¿vale? Es verdad que no sería en un plazo muy corto, pero podría romper esa tendencia de falta de médicos. Pero usted puede pedir también ya y ayudarnos a... ¿Mm? Evidentemente, eso pasa no por obtener más, o sea, obtener más medicina, que por cierto hay un 15% más en las facultades de Castilla y León. Sí que están promovidas, sí. Efectivamente, pero bueno, eso no soluciona el problema. El problema pasa por la bolsa de 4 o 5 mil graduados de medicina que no tienen la capacidad de tener la especialidad. Y eso es así, es decir, pasaría por lo que le hemos pedido al Ministerio, por tener un mayor número de plazas de MIR, de flexibilizar las unidades docentes para que, por ejemplo, unidades docentes que pueden dar perfectamente formación en el medio rural, pero que no tienen el número de tutores suficientes, puedan acreditarse como unidades docentes y formar a médicos en el medio rural, en atención primaria, con lo cual sería más fácil cubrir posteriormente el mundo rural. Es decir, el que quiten la nota de corte que lo hemos pedido reiteradamente para que todos los 4.000 pueda llegar, porque el MIR no es una oposición, el MIR es un sistema de asignación de plazas. Luego, oiga, deje usted llegar hasta el final. Bueno, pues todo esto que le hemos pedido no ha habido manera. Y ahora vamos con el tema creo que el tema de las facultades, habla el presidente Alfonso Fernández Mañueco recientemente en León, en la toma de posesión de la nueva rectora, que dijo que se iba a encargar de que hubiera un diálogo y un consenso dirigido por él para llevar a efecto no solo la titulación de medicina, sino otra serie de títulos, dijo textualmente. Y en ello ya se ha hablado él, yo no voy a decir otra cosa, porque ya ha marcado en la posición del Gobierno de la Junta. Pero usted, ¿vería positivo que saliesen más médicos al mercado? Bueno, pues fíjese, el que salgan más médicos al mercado, hay opiniones para todos los gustos. Hay opiniones y la Conferencia de Decanos de Medicina de España no lo ve. ¿Esto va a venir a solucionar el problema? Pues ya le digo, el problema ahora mismo lo tenemos en esa cantidad de médicos que no son especialistas. Si no se van a aumentar las plazas de especialista, el meter más médicos que no puedan acceder a la plaza de especialista va a crear una bolsa mayor de esos 4 o 5 mil. Es decir, el tema hay que analizarlo no solamente con las facultades, hay que ver todo el proceso entero. Por lo tanto, no es tan sencillo decir, pongo a fabricar más médicos, pongo a hacer más médicos y esos todos van a tener especialidad. Hombre, si este país sigue las directrices que se marcaron en el año 93, de que todos los médicos que fueran egresados de una facultad de medicina tuvieran la posibilidad de tener un título de especialista, pues cuanto más saliera, pero es que ahora no es así, y ahora mismo no es así, y eso que se han aumentado el número de plazas, y en Castilla y León hemos aumentado el número de plazas notablemente de formación especializada en los últimos años, pero aún así no son suficientes todavía. Es decir, yo creo que hay que tocar todos los puntos para poder tener el mayor número de médicos especialistas, porque recordemos que los médicos en la Comunidad Europea necesitan tener el título de especialista. Yo se lo decía porque, por ejemplo, otras autonomías sí que están ampliando facultades. Bien, es una opción, y aquí no se dice que no se vayan a ampliar las facultades. No, pero tampoco se está poniendo fácil. Aquí se dice que sí, pero hay que analizar bien lo que ha dicho el presidente. El presidente ha dicho que quiere llegar a un diálogo. Además, los propios rectores dijeron otra cosa, y no es mi competencia. Y es que primero había que asumir la ley orgánica del sistema universitario. Es decir, yo creo que a veces se coge el rábano por las hojas y no se ve el rábano entero. Bueno, yo creo, primero, no hay ninguna negativa a nada. Segundo, ha pedido
un diálogo y un consenso a la hora de tener las titulaciones, entre ellas la medicina, y yo creo que hay que cumplir los pasos, y yo, hasta donde sé, no ha habido ninguna oposición. La última pregunta sobre este tema. ¿Burgos, León o Burgos y León? Yo creo que ambas dos provincias tienen entidad para poderlo tener, si es que lo tienen que tener, ambas dos universidades. Es decir, pero también va a depender de lo que decida cada una de las universidades. Es decir, si hay posibilidad de que haya profesores, que es otro tema importante, es decir, los profesores universitarios, y más en una carrera que tiene una importante trascendencia para las personas, como es medicina, pues tienen que tener, y le digo una cosa, en las dos facultades que actualmente hay en la comunidad, que son Valladolid y Salamanca, hay dificultades en muchas áreas de la facultad para tener profesores. O sea que todo hay que verlo siempre y cuando tenga las condiciones Burgos y León, pues me parecería bien. Lo que no es abrir una facultad y que, por ejemplo, no hubiera profesores en algunas materias. O sea, que hay que tenerlo todo en cuenta. Y evidentemente, pues yo creo que todo eso es lo que habla el presidente, de que se llegue a un consenso, se llegue a un acuerdo entre las universidades, y que, por supuesto, a partir de ahí, pues no hay no tiene, medicina es una titulación como otras. Un poco más compleja, ¿no? Usted lo está diciendo, es un poco más compleja. Pero bueno, eso no quita. Pero hay una cosa que medicina, como todo, se hace uso partidista y político de algo que a lo mejor tiene que tener un enfoque técnico mucho más importante. Ha insistido usted ayer, el jueves, precisamente, en que no se podía usar la sanidad como un arma política. Como una arrojadiza política, los partidos políticos, cada uno tiene su visión política sobre la sanidad, pero hay cosas que es que todos coincidimos, y eso lo vemos claramente en el Consejo Interterritorial. Bueno, ahora menos porque somos casi todos del mismo lado, pero... Enhorabuena, por cierto. Gracias. ¿No? ¿Por qué? No le han nombrado a usted vicepresidente. Pues luego hablamos. Lo que digo, pero es que lo que no se puede hacer es, ante ciertas medidas en las cuales todos están de acuerdo y son medidas de gestión para mejorar el sistema sanitario, oponerse por oponerse y por hacer uso de decir, no, como lo dice uno, el otro dice lo contrario. Es decir, ese partidismo, no la política. Claro que los partidos políticos tienen política sanitaria, pero el partidismo absurdo en la sanidad no beneficia al sistema, y por eso hablamos, no solamente lo habla este consejero y lo habla el presidente de la Junta, por ejemplo el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, que es el presidente del Colegio de Médicos de León, ha hablado muchas veces de la necesidad de un pacto por la sanidad, precisamente para evitar ese partidismo. Y si quiere hablamos de lo del Consejo Interterritorial. Pues dígame. Bueno, vamos a ver, el motivo por el cual se ha hecho uso de la figura del vicepresidente del Consejo Interterritorial, pues es porque las circunstancias nos han obligado. La falta de respeto al reglamento del Consejo Interterritorial de la actual ministra nos ha llevado a tener que pedir esta figura con el único fin de que se cumpla el reglamento. Porque realmente, bueno, pues el reglamento están acostumbrados a saltársele a la torera, cosa que nunca había sucedido. Y este equipo ministerial ha decidido que ese reglamento interpretarlo a su manera. El reglamento no tiene interpretación. Y cuando se dice que un número de comunidades mayor de 6, quiero recordar, puede pedir la convocatoria de un pleno, pues lo dice. Y cuando dice que esas comunidades pueden poner el orden del día, lo dice. Y el orden del día no figura el que queríamos las comunidades, sino que ya modificó el orden del día. Entonces, evidentemente no es cumplir el reglamento, y creo que el Ministerio es el primer garante del cumplimiento del reglamento del Consejo Interterritorial por una razón, porque su función fundamental es la de coordinar todo el Sistema Nacional de Salud, y si no hay un reglamento no hay una coordinación. O sea, que le espera una dura batalla. No, bueno, yo espero que no. Yo espero que las cosas fluyan como tienen que fluir, que se respeten las instituciones en este país, y el Sistema Nacional de Salud ha dado muestras durante 40 años de ser un buen Sistema Nacional de Salud, que evidentemente hay que hacer transformaciones, y que por supuesto siempre se ha gobernado el Sistema Nacional de Salud con criterios de cogobernanza y con criterios de cohesión entre todos los territorios, y no tendría por qué ser de otra manera, o no debería ser de otra manera. Bajando los pies ya más otra vez a la provincia, ¿cómo va la obra del Centro de Salud de Pinilla? Pues la obra del Centro de Salud de Pinilla va razonablemente bien. Esperamos que a principios de año poderla contar. Creo que empezamos en enero del año pasado, si no me equivoco. Tenía un plazo de 12 meses. Es una inversión de casi 4 millones de euros, una inversión importante, y creo que va a tener un buen centro de salud, como
como hemos visto que está el de Ejido, que es un magnífico Ahora, centro de salud. O sea, yo creo que tendremos un buen centro de salud en Pinilla y yo creo que no hay, la obra va con el desarrollo normal, o sea, está dentro del programa y no es esperable que pase más allá del principio de año. ujú. Los vecinos reclamaban insistentemente el servicio de urgencias, que finalmente no se va a poner en marcha. Vamos a ver, No sé por volvemos a lo mismo, es decir, los recursos no hay que adoptarles, hay que adoptarles cuando se necesitan y en el momento en que se necesitan. Entonces, todo eso lleva un estudio de las necesidades reales, es decir, bueno, todo se puede hablar, todo se puede estudiar, pero hay que dar, estamos hablando de gestión sanitaria. Sí. Entonces, bueno, pues hay que concentrar recursos, hay que intentar hacer la asistencia de modo óptimo y yo creo que estas cosas es lo que yo hablo precisamente del tema de que hay que dejar la política a veces fuera de ciertas decisiones. Hablando de recursos, en la noche de San Pedro, que era fiesta en León, la UBI móvil se quedó sin médico por falta de personal. Fue una circunstancia personal. ¿Esas cosas pueden volver a pasar? Aunque no deben de volver a pasar. No deben de volver a pasar. Aunque no fue toda la noche, No, fueron unas unas cuantas horas, pero yo creo que en primer lugar quiero pedir disculpas a los afectados, si es que ha habido algún afectado. Pues, como responsable de la consejería, mi obligación es pedir disculpas. Segundo, no debe de volver a pasar. Y bueno, pues estamos tomando las medidas dentro de la organización para que no vuelva a pasar. Hablaba usted del centro de salud elegido, ya lleva un tiempo en funcionamiento, ha servido para compensar el alto número de tarjetas que tenía José Aguado. No sé cómo va, se han hecho ustedes ya un pequeño análisis de cómo funciona y cómo ha... Yo creo que el funcionamiento es bueno, tenemos buena impresión del funcionamiento del ejido, creo que los usuarios están satisfechos, o no me consta que haya un número exagerado de quejas o de demandas, y yo creo que es un aspecto positivo. Yo creo que en León hemos hecho, a lo largo del que estoy yo, se han culminado 2 centros, el de Bembibre también, Sí, que es un base exacto. muy importante, un magnífico centro de salud, que también me consta que ha mejorado mucho la asistencia sanitaria en el Alto Bierzo. Y yo creo que este elegido ha venido también a completar bastante bien el panorama. Yo creo que ahora con la entrada en vigor de Pinilla, en funcionamiento de Pinilla el próximo año, yo creo que vamos a tener un panorama bastante mejor en León. Además están haciendo la encuesta de satisfacción, no sé si tienen ya algunos resultados. Bueno, hemos hecho encuestas de satisfacción hace poco a nivel de servicio de salud y los resultados han sido, ayer los expuse en la comparecencia y yo creo que han sido bastante buenos. Evidentemente eso no nos lleva a la autocomplacencia. Creemos que la sanidad siempre tiene, también lo dije ayer, la virtud de tener que mejorarla continuamente. Nunca se puede estar satisfecho, pero yo creo que los resultados han sido bastante satisfactorios. Habló del... Hay una cosa importante, es que quien usa la sanidad la suele valorar bastante bien. A lo mejor mucho mejor, pues bueno, a lo mejor no, mucho mejor que quien no la utiliza. Que habló usted del 5º plan de salud que se va a poner en funcionamiento a principios de 2025. Eso es, en el primer semestre de 2025 tenemos previsto que entre en funcionamiento el plan de salud. ¿Puede bosquejarnos o darnos algunos...? Bueno, el plan de salud es una herramienta estratégica que nos va a decir hacia dónde tenemos que dirigir los recursos, hacia dónde tenemos que dirigir los intereses de cómo dar la asistencia sanitaria, tanto desde el punto de vista de prevención como desde el punto de vista de asistencia. Este plan de salud pensamos pues que nos puede ayudar mucho en esto. Es un plan de salud bastante ambicioso metodológicamente y yo creo que nos va a dar buen servicio, como le digo, hacia dónde tenemos que dirigir los recursos, hacia qué puntos tenemos que hacer mayor incidencia en el aspecto de prevención y dónde hay más déficits y sobre todo cómo tenemos que reconducir nuestra asistencia sanitaria. Es decir, hay algo que parece que se intuye claramente y es que el aspecto, la incidencia, la cantidad de enfermedades crónicas pluripatológicas son muchas y debemos, por ejemplo, dirigir nuestra atención hacia ese tipo de población de Castilla y León. Es una población añosa, es una población
con alta carga de cronicidad y, hombre, pues a lo mejor tenemos un sistema sanitario muy preparado para atender a pacientes agudos que sufren enfermedades, pero a lo mejor no somos tan buenos manejando esas enfermedades crónicas, somos tan ágiles manejando esas enfermedades crónicas. Yo creo que puede ir un poco por ahí, aspectos preventivos importantes, pues hombre, aspectos oncológicos, aspectos de salud cardiovascular. Yo creo que son papel de las nuevas formas de ver la medicina de precisión, o sea, todas estas cosas yo creo que nos van a dirigir bastante hacia donde tenemos que llevar pues tanto la prevención como la asistencia del sistema sanitario. Se ha presentado recientemente IBioLeón para potenciar la investigación. Supongo que en medicina es algo fundamental, ¿no? Y ir abriendo también La nuevas vías. investigación creo que ha quedado claro durante la última etapa del COVID. Parece que el mundo ha cambiado, ¿no? Pero es lo mismo. Es decir, la investigación ha llevado a que podamos disponer de ciertas vacunas y ciertas herramientas que si no, no tendríamos. La investigación en sanidad es evolución, la investigación en sanidad es mejora, la investigación en sanidad es más años de vida, es mejores tratamientos, es mejores técnicas. Entonces, todo lo que sea mejorar la investigación es importante. En Castilla y León, en esta legislatura, aparte del IPSAL, que ya lleva una estructura de años y ya está consolidado perfectamente como un referente a nivel nacional, a nivel de investigación, pues hemos pretendido reorganizar toda la investigación en Castilla y León para precisamente aprovechar todo y que todo funcione de un modo ordenado y en red, para que además puedan cooperar entre los distintos institutos en diferentes, cuando están trabajando en las mismas líneas de investigación o en líneas de investigación parecidas, porque hasta ahora estaban un poco unos por un lado y otros por otro, y queremos que primero darles una posibilidad de que puedan concurrir en igualdad de oportunidades que en otras partes del territorio nacional a convocatorias de concurrencia incluso internacional europeas, a proyectos, y en segundo lugar queremos que puedan beneficiarse del trabajo de unos, otros que estén trabajando en la misma línea y no sacar recursos fuera de la comunidad. Luego, tanto el Instituto de León como el Instituto de Valladolid, como el Instituto de Salamanca, que llama, y como el futuro Instituto de Burgos, que esperemos que entre en funcionamiento en el año 2025, creo que vienen a mejorar mucho el panorama de la investigación biosanitaria en Castilla y León, que, como le digo, es importante. Y Castilla y León, además, tiene un buen nivel de investigación y un volumen importante de investigación. Habló también recientemente de la hospitalización psiquiátrica infantojuvenil que se va a abrir en León y que va a estar dedicada a discapacidad intelectual. Es una patología dual, sí. Claro, y aparte que es que la enfermedad mental cada vez se atiende más, se conoce más. Sí, bueno, en primer lugar, la OMS dice algo importante, es que no hay salud sin salud mental. Exacto. Realmente la sociedad ha evolucionado. Una de las evoluciones que puede marcarnos el plan de salud es la necesidad de recursos en salud mental, y realmente está claro que la salud mental infanto-juvenil, fundamentalmente desde la pandemia, ha cobrado una importancia, una trascendencia que antes no se le daba. Eso nos lleva a que tengamos que hacer varias cosas en materia de salud mental. En primer lugar, lo primero que hicimos al llegar a la consejería fue completar la red de hospitales de día de salud mental en general, y luego pues hemos empezado a hablar de los hospitales de día de salud mental infanto-juvenil, que también se han abierto. Ahora en Burgos, en próximas fechas, se abrirá el cuarto dispositivo de las áreas de salud grandes, y luego vamos a seguir con la hospitalización en salud mental. Ya estaba en Valladolid, se va a poner en Burgos, en Salamanca y en León. En Salamanca y en León tienen dos características importantes que van a ser para la patología dual. El León de discapacidad intelectual y salud mental, y en Salamanca de adicciones y salud mental. Para cerrar ya un poco, usted ha demandado un nuevo modelo de financiación autonómica. Por supuesto. Vamos a ver. El modelo de financiación sanitaria que sufre Castilla y León desde el año 2009 nos ha llevado, si lo ha dicho además el Consejo de Cuentas en enero, en la comparecencia que hizo otro leonés, Mario Vilivia, en las Cortes, pues lo dejó claro. Dijo que Castilla y León, a lo largo desde el año 2009, parece que dijo, o 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero que se había perdido 5.000 millones de euros en financiación sanitaria, en financiación de servicios sociales, servicios públicos básicos, que hubiéramos tenido si la financiación hubiera contemplado las características
lógicas de la población de Castilla y León, que son el envejecimiento, la dispersión geográfica. Entonces, claro, el sistema de financiación, yo sé que a muchos les molesta, el sistema de financiación autonómico actual no marca ninguna de estas características, porque fíjese usted, el concepto de población ajustada que marca esa financiación pondera con un 0,6% de la cantidad global a la dispersión geográfica. No es lo mismo dar asistencia sanitaria, prestar asistencia sanitaria a una población como tenemos en alguna comunidad vecina concentrada, que en Castilla y León, que hay que tener mucho más personal y muchas más instalaciones. Una infraestructura más... Claro, una infraestructura mucho más amplia. Y en segundo lugar, bueno, pues el envejecimiento. Todo el mundo es consciente de que por encima de los 65 años de vida, en los últimos años de la vida de las personas, se hace uso prácticamente de las 3/4 partes del gasto sanitario de la totalidad de la vida de los pacientes. Pues por encima de 65 años, la población por encima de 65 años puntúa dentro del concepto de población ajustada con un 8%, mientras que la menor de 18 años lo hace con el 30%. Es decir, esto realmente mata las características de Castilla y León, y por eso digo que padecemos un sistema de financiación autonómico en sanidad que no nos asegura el coste real de los servicios sanitarios. Y es lo que estamos pidiendo, un modelo de financiación autonómica que nos permita cubrir el coste real de los servicios sanitarios, porque como una de las prioridades de Castilla y León del Gobierno son los servicios públicos básicos, sanidad, educación y servicios sociales, a los que dedica más del 80% del presupuesto, claro, si se dedica a esto, estás impidiendo el desarrollo de otras áreas importantes de la comunidad. Luego, lo lógico y por equidad a nivel nacional es que se financie aquello que realmente es el coste sanitario de los servicios en Castilla y León, que son, como puede usted entender, diferentes a otros sitios. Una pregunta que se me ha quedado en el tintero, disculpe. ¿El secuenciador masivo para León cuándo llegará para abordar Pues tengo entendido que va a llegar este mismo año. fecha más concreta? Estamos en el mes de julio, quedan pocos meses para este año. Nos queda el secuenciador de León y el de Burgos para completar los secuenciadores en los 4 nodos de la red de enfermedades raras. Sí. Está con el plan integral de enfermedades raras de Castilla y León, y está previsto que lleguen en este año 2024. O sea, en breves meses. Sí, quedan 5 meses, más o menos. Sí. Vale. Pues muchísimas gracias por todo, consejero. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.